Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. En el marco de la Feria Internacional del Libro vamos a conversar hoy con la autora y periodista española Ana Campoy. Bienvenida. Muchas gracias, ha sido un placer. Ana, pues tu libro más reciente es Por un segundo. Es la historia del niño segundo izquierdo. Sueña con conocer las estrellas, con ser astronauta y todo su contexto familiar, para que nuestros oyentes sepan, pues su familia trabaja en una fábrica de trofeos, tienen un negocio de trofeos, Trofeos Izquierdo. Quiero, Ana, que empecemos esta conversación con que nos cuentes de dónde surge la idea de esta historia. Pues a ver, Por un segundo habla de esa gente que hace cosas interesantes, a veces extraordinarias, pero que no necesariamente queda en primer lugar. Parece que no tuviera valor el que alguien tenga alguna capacidad o sepa hacer algo bonito si no queda el primero. Entonces me planteé esta sensación de que a lo mejor el mundo estaba convirtiéndose en algo demasiado competitivo. Y quise escribir este libro para mostrar que las cosas se tienen que hacer también por el placer de hacerlas, no por esta manía que parece que nos imponen de llegar el primero a toda costa, ¿no? Y para ello, pues me inspiré en una novela maravillosa que ya es un clásico de la literatura infantil, que es Momo, del escritor alemán Michael Ende, y que habla mucho de esta competitividad, de este no parar de correr y no sé, es muy actual esa novela hoy en día. Claro, nos habla un poco de, como mencionas, de un ritmo acelerado en el que vivimos los adultos, pero en el que indirecta o directamente también están los niños. Sí, totalmente. Los niños viven en la sociedad igual que los adultos y forman parte de ella. Entonces, el mundo es igual para ellos y perciben pues, que nosotros vamos estresados, que correteamos por todos lados sin tiempo, con un hombre gris a toda la espalda. El uso de los smartphones, que siempre como que se acusa a los niños de usas mucho el móvil, o a los adolescentes. Yo también intento decir, pero adultos, miraos, ¿acaso vosotros estáis leyendo a Joyce todo el rato en casa? No sé, los niños copian lo que ven en los adultos. Entonces, nosotros también tenemos que hacer ese ejercicio de responsabilidad de ver qué mundo les estamos dejando, ¿no? Algo muy valioso en la literatura infantil y es que si bien está contada de una forma que es agradable, a un ritmo que es muy ameno para los niños, para los jóvenes, son temas que igual interpelan a los adultos, como que puede que los dejemos de lado como algo para los niños, pero que también los interpelan, como es esa relación tuya a la hora de contar estas historias que no solo llegan a niños. A ver, yo creo que a los niños se les puede hablar de prácticamente cualquier cosa siempre que sepas cómo hacerlo. Y uno de los modos de hacerlo es entender su punto de vista, que es un punto de vista que no es igual que el de los adultos. Los libros infantiles, yo creo, siempre animo a los adultos a que se acerquen a ellos porque también suelen tener una lectura adulta y porque es literatura con grandes letras igual, aunque siempre decimos los autores de literatura infantil que es literatura que también pueden leer los niños, ¿no? Entonces, a la hora de hablar de este tipo de cosas, en vez de hacer un ensayo dirigido más a un público adulto en el que podamos hablar de política, economía, sociedad, pues eliges hacer una historia en la que un niño quiere ser astronauta y el mundo se le pone en contra a pesar de que él tiene muchas ganas, muchas aptitudes y mucha energía para conseguirlo. Es un modo de traducir el mundo a sus palabras. En ese trasegar de temas y abordajes acá hay algo muy especial, además, como de resaltar que lo que hacen todas las personas es valioso independientemente de estas carreras y competencias y buscar ser como el que más destaca o el primero. Hay algo y es también la conformación de comunidad,
como el desarrollo de comunidad. ¿Cómo Exacto. fue ese desarrollo de esta amistad, del trabajo de todos estos niños en pro de... Sí, hay un aspecto social en la novela, Ujú, porque siempre he pensado que lo individual afecta a lo colectivo y de la misma manera que el protagonista segundo se ve acuciado por una sensación de competitividad a la hora de lograr su objetivo, segundo también vive en un barrio en el que hay un pequeño comercio tradicional, hay muchas tiendas de comercio de toda la vida que conforman digamos, su ecosistema, ¿no? Y ese barrio se ve amenazado por una gran corporación que empieza a hacerse con los locales de la calle y del barrio y todos los comerciantes se ven amenazados por esta gran corporación, ¿no? Y tanto Segundo como su madre, como los padres de sus amigos ven que tienen que hacer algo, que si se quedan quietos y solos en sus tiendas, no van a conseguir enfrentarse a ese gran enemigo que les acecha. Y llegan a la conclusión de que lo único que pueden hacer es unirse unos a los otros, ¿no? Creo que en el mundo actual en el que se nos pretende hacer creer que estamos solos y que parece que se nos quiere inducir a un individualismo brutal, la única receta y el único modo de lucha que tenemos los ciudadanos es uniéndonos y generando sinergias y haciéndonos sentir que no estamos solos, porque lo que no se le ocurrirá a uno se le ocurrirá a otro, ¿no? Y siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza. Ana, y en tus libros, ¿qué otros temas has querido abordar de estos grandes temas sociales, pero con esta mirada para los niños? Pues depende de qué novela. Supongo que cada historia tiene su tema. Ante todo, Ujú. siempre me preocupo porque los niños se diviertan. Para mí eso es fundamental. No persigo hacer una literatura que aleccione Ujú. o que tenga como principal objetivo educar. Para mí la literatura es ocio, es divertimento, pero por supuesto hay temas de trasfondo y se cuelan valores porque es así, ¿no? Supongo que mi literatura se caracteriza por intentar hacer un mundo más justo, más democrático, más igualitario. Supongo que eso sería como el común denominador. Uno de mis libros más famosos también se llama Pepa Guindilla, en la editorial nórdica, y su protagonista lo que persigue es un mundo más justo desde su perspectiva de niña, pero siempre cuando ve una injusticia no puede evitar levantar el dedo y señalarlo, ¿no? Los niños son así de inocentes, no se dejan llevar por estos impedimentos sociales, ¿no? Son espontáneos. Entonces, procuro ponerme a la altura del niño y ver con sus ojos. En tu experiencia ya con muchos títulos en lo que es literatura infantil y juvenil, ¿cómo se ha desarrollado precisamente este género literario? ¿En qué de pronto a veces en qué vicios se han caído, pero también qué otras ventanas se están abriendo? A ver, yo he iniciado mi trayectoria profesional en la literatura infantil porque nunca me desligué de ella. Tengo una hermana 7 años menor y yo continué leyendo literatura infantil a pesar de hacerme adulta. De hecho, pienso que nunca he dejado de ser niña y a lo mejor ese es otro motivo, ¿no? Mi hermana y yo establecimos una especie de club de lectura entre las dos. Yo le descubría lecturas, pero ella a mí también. A mí por generación, pues hubo libros como Harry Potter que me pillaban ya muy mayor, pero gracias a ella, pues yo pude descubrir títulos más de su época, ¿no? Entonces, esto me llevó a que en una época de mi vida en la que tuve tiempo para escribir, porque me quedé sin trabajo, pues decidí hacer una novela de literatura infantil. Yo al mismo tiempo también escribía relatos de adulto, también he hecho piezas de periodismo, he hecho otras cosas, poesía, pero digamos que lo primero que publiqué fue eso y me sentí muy cómoda, fue muy exitoso. Fue el primer volumen de una colección llamada Alfred y Ágata, que publicó la editorial EDB. Y fue, la verdad, mi puerta de entrada en la literatura infantil sin yo haber pretendido ser escritora siquiera, ¿no? Eso fue rodado. Y la verdad es que siempre contemplo que he tenido mucha suerte porque la literatura infantil es un territorio en el que se nos exige tener palabras muy precisas, controlar muy bien la narrativa, tener las ideas muy claras y eso a mí me ha pulido mucho como escritora. Entonces estoy muy orgullosa de haber iniciado mi carrera en este terreno. Y hasta tal punto que ahora he publicado una novela para adultos
y creo que me ha ayudado muchísimo a entender el texto de adultos toda la carrera previa en literatura infantil. Bueno, no quería llegar allá todavía, pero ahora que lo mencionas, esta novela a la que Ana se refiere es El paracaidista, una novela que aborda como esta posguerra que vivió España después de la guerra civil. Para ti como escritora, ¿cómo fue ese tránsito entre literatura infantil o ese puente que hay entre literatura infantil y esta novela con un tema además histórico, de memoria, de reivindicación de víctimas? Pues fue un proceso muy paralelo porque yo fui componiendo esta novela durante más de 6 años. Iba anotando en un cuaderno ideas, frases que se me venían a la cabeza. Fui conformándola poquito a poco y como si yo estuviera cociendo la novela a fuego lento en ese cuaderno, mientras iba escribiendo otras cosas de literatura infantil. Es un cuaderno que me ha acompañado durante muchos años, hasta que llegó un momento en el que decidí parar. Los escritores de literatura infantil tenemos mucho ajetreo porque visitamos muchos centros escolares, estamos siempre de viaje, tenemos mucho lío y es un tipo de literatura en la que se produce bastante. Entonces yo necesité hacer un parón porque estaba muy cansada y quería hacer algo nuevo, explorar. Y agarré ese cuaderno y dije, es el momento de escribir esta historia. Así que fue realmente por explorar, por hacer algo distinto. Me gusta mucho, mucho probar cosas nuevas y creo que fue una buena oportunidad de poderlo hacer. Y el tema, además de la exploración y del gusto por ir hacia otro género, ¿de dónde viene esta cercanía con el tema? Pues porque efectivamente la novela está ambientada en la posguerra española, que realmente fue una dictadura muy cruenta, sobre todo con las mujeres. También hubo durante la guerra y en esta dictadura muchos ajusticiados, muchos desaparecidos. El pueblo colombiano lo entenderá perfectamente esto. Y aún hoy en día seguimos teniendo muertos en las cunetas, fosas comunes, sin que la gente esté bien enterrada. Y hay un movimiento en España de intentar dar un buen enterramiento a estas personas, localizarlas, identificarlas. A pesar de que nuestra democracia llega a finales de los años 70, se hace una transición en la que no se pone sobre la mesa este asunto. Entonces, este libro intenta hablar desde la perspectiva de esa posguerra en la que se anuló a tantísimas personas por sus ideas, por sus ideologías y, sobre todo, por su condición de mujer. Las mujeres, de tener derecho al voto en la época de la República, que era democrática, llega el alzamiento militar y cuando Francisco Franco llega al poder, las mujeres dejan de tener todos sus derechos y se las obliga a permanecer en sus casas y sin permiso de sus maridos no podían hacer absolutamente nada, ni siquiera tener una cuenta corriente. Luego, además, en mi novela se intenta abordar esto desde esa perspectiva de esas mujeres que se quedaban en los pueblos y que intentaban sobrevivir como podían, pero además hay una perspectiva de clase, donde se intenta hablar de que había una oligarquía que incluso sigue hoy en día teniendo mucho poder, que abusaba de las clases trabajadoras de una manera brutal, como si fuera un feudalismo. Y yo creo que esos dos temas fundamentales, la situación de las mujeres en la dictadura y el sistema de clases, se juntan y hacen una tormenta perfecta en mis personajes. Algo que conversabas en tus días acá en Bogotá, en la Feria del Libro, en uno de los paneles, era la construcción de memoria, cómo a través de Sí. la literatura aportamos a esa construcción de memoria. Creo que los libros son muy importantes para todo en la vida, porque siempre reivindico el copyright, sobre todo en papel, porque un libro con un copyright impreso nos protege frente a las fake news, ¿no? Es como una especie de piedra roseta de su tiempo, ¿no? Esto está aquí escrito y no lo puede negar nadie, ¿no? Eso es así. Pero también porque los libros abren el pensamiento. Eso es algo que todos los que amamos los libros lo sabemos. Y aunque un libro no tenga grandes tiradas ni grandes ventas, siempre es una ventana hacia otros libros. Y eso puede componer un ecosistema, una constelación de pensamiento
y pensar y abrir la mente siempre será más positivo que no hacerlo. Y de ahí como recogiendo todo lo que es esta novela y la literatura infantil, vamos a un tema de esa conversación que fue la memoria colectiva. ¿Tú cómo ves este replanteamiento de memoria colectiva desde el relato, si se quiere, de vencedores y vencidos, que es como los vencedores escriben la historia oficial y a partir de ahí hay una memoria colectiva, a esta nueva visión que se tiene de traer a colación una memoria en la que están las voces de las víctimas, en las que están esos relatos que por muchos años no estuvieron presentes? Pues creo que es responsabilidad de todos hacer hueco a las diferentes versiones y no pensar que el término memoria es algo dedicado a lo personal, a lo individual, sino que la sociedad se conforma de diferentes voces y no debe imperar una sola. La historia está contada generalmente por el género masculino, Ujú. históricamente, por eso se han nombrado las cosas desde una perspectiva muy androcéntrica. Ahora es cuando estamos revisando todo lo que hemos aprendido desde esa perspectiva y estamos intentando resignificarlo. Yo creo que no está mal revisarse, no está mal cambiar de opinión a veces cuando se piensa que algo ha sido injusto. Y esto sucede también desde el feminismo, ¿no? Nos damos cuenta de que hay hombres que son feministas porque creen en la igualdad y porque entienden que lo que han ostentado siempre es un privilegio. Renunciar a un privilegio es muy complicado, o sea, porque el privilegio sitúa a la persona privilegiada por encima de las demás. Pero si esa persona hace ese ejercicio y cree en la igualdad, pues a lo mejor es bonito que sepa renunciar a su privilegio y pretenda que todo el mundo esté en igualdad de condiciones, ¿no? Claro. Y estos temas que son tan sensibles y que, digamos, Eso es. acá están un poco más recientes en Colombia, como que es una seguidilla de estos dolores del conflicto. Sí, yo Es- pienso que el pueblo colombiano y el pueblo español estamos muy hermanados, con heridas muy similares y con el agravante de que el pueblo colombiano las tiene más recientes que nosotros, ¿no? sí. Entonces, en mi estancia en Colombia he aprendido mucho, me he traído libros y quiero investigar muchísimo sobre la historia colombiana porque me parece muy interesante. Sí, digamos que acá en este relato se habla de una herida abierta. En mi libro. En el relato como del conflicto colombiano. Ah, bueno, O claro. así. Es que, claro, es que hay tanto por hacer. Si nosotros en España tenemos tanto por hacer, ni Ujú. mucho menos en Colombia, Es una revisión histórica y acá también es una revisión en vivo, en tiempo real prácticamente. por supuesto. Estos temas, por ejemplo, mencionabas, no hay tema que no se pueda conversar con los niños, que no se les pueda comunicar a través de la literatura. Estos temas que son tan sensibles, donde hablamos de desapariciones forzadas, de violencia estatal y demás, ¿cómo se llega a ellos con estos temas? Con cariño. Yo Ujú. creo que se les puede contar esto a los niños desde una visión humana, desde la poesía, desde el relato fantástico a veces. Tratando un texto con mucho cariño, yo creo que es perfectamente posible hablar a los niños de las cosas que no son sencillamente felices, ¿no? En la literatura infantil también hay libros que hablan del dolor, que hablan de la muerte, que hablan de la injusticia. Y las personas que los escriben son verdaderos maestros, pero lo logran. Por eso reivindico tanto la literatura infantil, porque hay determinadas trabas que hay que sortear para que un niño lo entienda y para que un niño lo pueda asimilar sin necesidad de un trauma. Y hasta ahora hemos hablado de los niños así, como un grupo gigante, como los niños, como algo un poco homogéneo, pero también cómo es el proceso de pensarse los públicos de los niños en su diversidad, en edades, en regiones, en esto, por ejemplo, en contar historias teniendo en cuenta los contextos de los niños. Niños de pronto de lugares más urbanos o más rurales. Sí, por supuesto, hay que tener todo eso en cuenta.
Yo ahora tengo también otra colección que acabo de publicar en la editorial Anaya. Es una colección de misterio, no es a lo mejor tan profunda como libros como Por un segundo, que es un libro de premio, más literario, pero tenía una cosa muy clara. Esta colección de libros está ambientada en Nueva York en los años 90. Son misterios que dos niños, un niño y una niña, resuelven en Nueva York. Y yo sabía que esos niños tenían que ser multiculturales, porque Nueva York, la realidad de Nueva York es esa. La protagonista, pues su madre es afroamericana, su padre irlandés, el protagonista, su madre es puertorriqueña y su padre es de origen oriental. Y es que eso es una realidad. La racialización existe, lo digo porque en España la gente está menos acostumbrada a entender la racialización. Y, y creo que es un tema fundamental, que no se puede discriminar ni estar siempre poniendo protagonistas o ejemplos blancos, caucásicos, que parece que es el modelo hollywoodiense que siempre impera, ¿no? Y hay que entender que todos venimos de lugares muy diversos y todos estamos mezclados, incluso yo, que tengo un aspecto de persona blanca, también tengo antepasados de otros sitios, todos estamos mezclados. Y en España es un país por el que han pasado tantos pueblos que es absurdo pensar en cualquier tipo de pureza. Claro, y el término de pureza, como que prime, Es horrible. muy Cuando lo problemático. bonito es la diversidad, lo bonito es la riqueza y las distintas aportaciones culturales que podamos tener. Bueno, y ahorita en este momento, ¿qué otros temas te gustaría abordar desde esa literatura para los más pequeños? Pues ahora mismo estoy continuando las sagas que he empezado, que se han publicado en este año, y estoy dándole vueltas a una nueva historia que no me gusta adelantar para no gafar lo que decimos en España, no sé si en Colombia se dice igual, pero sí que yo tengo siempre una libreta, siempre se lo digo a los niños, donde voy apuntando las ideas y las cosas que me sorprenden. Y no me extrañaría nada que uno de mis libros en el futuro estuviera inspirado por alguna de las cosas que viví o aprendí de Colombia en estos pocos días que he estado allí, porque de verdad que me ha fascinado un montón de cosas que desconocía y sobre todo lo bonito que es las diferencias léxicas del español de España, el español colombiano. Me ha parecido un español muy tierno el que hablan en Colombia. ¿Cómo qué Y palabras te quedaron ahí sonando? ay, me hizo mucha gracia en España, cuando llegas nada más llegar al aeropuerto, en España, cuando se pierde una maleta, Ujú. una valija, el departamento que se encarga en el aeropuerto de arreglarlo es la sección de equipajes perdidos. Y aquí ese equipaje, o sea, en Colombia es equipaje rezagado. Y me hizo mucha gracia. Muy optimista pensar que simplemente va más despacio, no se pierde. Solo es que va más lento, está rezagado. Esa perspectiva tan positiva, tan optimista, cómo de bonita es la lengua a la hora de No, reflejar. no se preocupe que va a llegar. Exacto. Es como dar un confort de el equipaje va a llegar, no está perdido, simplemente está rezagado. Ana, hay dos cositas que antes de terminar esta conversación no quisiera que se quedaran por fuera y una es tu experiencia en cine, en televisión, como periodista cultural, cómo nutre eso los relatos y las imágenes que creas en tus cuentos, en tus historias. Pues a mí mi labor de periodista me posibilita leer muchas cosas y muchas cosas diversas, porque hay veces que leo libros que yo no elegiría leer, pero que de Ujú. repente te sorprenden. Entonces, es un modo de sanear las lecturas y aprender cosas de libros que jamás te hubieras cruzado con ellos en tu camino. Entonces, digamos que todo se retroalimenta. A mí el periodismo me ha dado, diría, a los mejores amigos que tengo, gracias a las entrevistas que he realizado. Así que creo que es muy positivo. Abre mucho la ventana, ver otras maneras de contar y otros géneros. Y el otro tema que también va un poco de este diálogo conjunto de la literatura con otras artes son las ilustraciones. En este caso de Por un segundo son de Beatriz Castro. ¿Cómo es ese diálogo con el artista
que ilustra tus historias? Pues en el caso de Por un segundo no hubo diálogo porque una de las normas de la editorial es que los autores no hablen entre sí a la hora para, Ay, digamos, garantizar la independencia. sí. Texto y ilustración no dialogan entre sí, es muy respetable, cada editorial tiene sus normas, entonces no pude dialogar mucho con Beatriz, pero creo que son muy graciosas sus ilustraciones y el libro ha quedado muy colorido. Sí, sí, es que me llamó muchísimo la atención que las ilustraciones son muy lindas, Mm. muy, muy cercanas, muy cálidas sobre todo. Y entonces, ¿tú cómo recibiste, cómo fue ese primer vistazo del libro ya ilustrado? Pues sorprende, siempre sorprende, porque claro, como no has visto nada, es como, ahí va. Pero yo siempre respeto mucho el trabajo de los ilustradores porque considero que son autores también, tienen su propio Ujú. lenguaje. Yo en otros de mis libros colaboro mucho con Alex Alonso, que hemos trabajado muchísimo, es otro modo de hacer. Con Alex Alonso sí que me coordino a la hora de texto e ilustración, formamos un buen equipo. Pero siempre desde el respeto, siempre respetando que cada uno tiene su departamento y que las ilustraciones también conforman un modo de contar. Es otro lenguaje y no está por debajo del texto. Tiene que acompañar al texto Ujú. de igual a igual. Por eso decía la idea de que los ilustradores también son autores porque también colaboran al conjunto, digamos, del libro, ¿no? Bueno, Ana, me gustó muchísimo conversar contigo, abordar como todos estos temas alrededor de una literatura que a veces se deja a un lado o que se le estereotipan algunos temas que deben ir allí, pero sin duda aquí hablamos de todo un poco. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Laura. Ha sido un placer y yo ya estoy echando de menos Bogotá. Bienvenida, bienvenida siempre. Aquí estamos en Bogotá, en la HJCK, Sí. para leerte y para seguir conversando. Muchas gracias y un saludo muy grande a todo el pueblo colombiano. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.